Adelante, Bueno, Maxi. buenas tardes a todas y todos. De parte del capítulo de Joven Profesionales de la IPG Argentina, queremos comenzar con agradecerles a todos los que se encuentran en la sala. Tenerlos aquí realmente nos motiva a continuar desarrollando este tipo de actividades. Mi nombre es Andrés Álvarez, participo activamente del capítulo. Eh, Les recomiendo a todos los participantes que pueden realizar preguntas a través del chat de la sala, ya que las vamos a estar compartiendo al final de las dos ponencias. Continuando con el ciclo de transición energética, que es lo que nos reúne hoy aquí, el, el día, el día de hoy contamos con la participación. este, Un segundito, que estoy teniendo con mi compañero, está compartiendo las pantallas. Ahí está, perdón. Bien, les decía, continuando con el ciclo de transición energética, el día de hoy continuamos con el apoyo del magíster Ezequiel Vitriu. Ezequiel es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional de Tucumán, realizó un máster en Ingeniería de la Energía con especialidad en energías renovables en la Universidad Politécnica de Cataluña en España y cuenta con formación en diversos aspectos técnicos y de gestión. Posee más de 7 años de experiencia en el área digital de Schlumberger, compañía multinacional, líder en servicios de upstream, comenzando como ingeniero en producción y luego asumiendo roles de coordinación de proyectos, liderazgo de equipos y ventas técnicas. En su actividad docente es profesor a cargo de la materia Ensayo de Pozos para la carrera de Ingeniería en Petróleo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, siendo también docente en la carrera de posgrado de especialización en Ingeniería en Reservorios del Instituto de Gas y Petróleo dependiente de la misma unidad académica. Actualmente, Ezequiel se desempeña como tecnólogo en ITEC en el área Me de reinteresa este hidrógeno, tema, che. en el área de hidrógeno formando parte del equipo del consorcio H2AR y en el seguimiento de proyectos de I+D enfocado en el proceso de identificación, conceptualización y análisis técnicos económicos de iniciativas en los diferentes eslabones de la cadena del valor del hidrógeno. También contamos con el apoyo de la doctora Fabiana Genari. Fabiana es ingeniera química de la Universidad Nacional de Comahue y doctora en ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora principal del CONICET, jefa del Departamento Físico-Química de Materiales y profesora del Instituto Balseiro. Recibió el Premio Nobel L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia en colaboración con el CONICET, edición 2016. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto en la especialidad. Ha Andrés, quedaste muteado. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí está. Bien, les comentaba sobre Fabiana. Recibió el Premio Nacional L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia en colaboración con el CONICET, edición 2016. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto en la especialidad, ha dirigido proyectos nacionales e internacionales en temáticas de energía y medio ambiente, como también proyectos de transferencia de tecnología. Ha contribuido con la formación de becarios doctorales, postdoctorales, investigadores y pasantes de investigación. Las líneas principales de trabajo están dirigidas al desarrollo de materiales innovadores, al diseño de procesos para producción y almacenamiento de energía, captura y conversión de dióxido de carbono, aplicaciones ambientales y catálisis. Ambos en conjunto nos van a presentar la ponencia Hidrógeno limpio y captura y conversión de dióxido de carbono. Bienvenidos Fabiana y Ezequiel, muchas gracias por estar aquí, por disponer de su tiempo para nosotros y una vez más bienvenidos a todos. Antes les recomiendo a todos que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones y les recuerdo que las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia a modo de no interrumpir. Así que como sugerencia, vayan anotando las preguntas para que puedan realizarlas en la ronda
de preguntas. Y sin más preámbulo, damos inicio. Adelante, Ezequiel. Ok, perfecto. Eh, no me estás dejando compartir todavía. A ver, Ahora sí. Vamos. ahí está. ¿Se ve? ¿Me confirman que se ve bien? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, un segundo que yo... Ok. Bueno, me quedó como desajustado un poco el, pero no importa. Bueno, primero también, como decían, muchas gracias a este grupo de jóvenes profesionales de Argentina. Muchas gracias, bueno, a Juan, Verónica, que son con los que estuve interactuando, a Victoria por ser el nexo. Un poco como decían en la presentación, si bien hoy en día tengo la suerte de trabajar con esta temática de hidrógeno, que está muy buena, es apasionante. Tengo mi background de camino recorrido en la industria del oil and gas. Así que bueno, como desventaja, si se quiere, no, punto de vista técnico, la experiencia acompaña por un lado, pero quiero creer un poco que puedo tener una visión bastante amplia o bastante integradora también de todo este tipo de cuestiones energéticas. Entonces, como que bueno, por ahí un poco va a ir la presentación, en tratar de ver un poco del inicio de esto del hidrógeno y tener como una visión bastante amplia, ¿no? Seguro que han estado viendo varias noticias, varios anuncios, todo el tiempo está saliendo algo nuevo relacionado con el tema de hidrógeno, o sea, con tema de transición energética en general, pero el hidrógeno está teniendo un rol bastante predominante. Y para ser honesto también, los últimos conflictos bélicos que están pasando han apurado una cierta hoja de ruta que, por ejemplo, Europa ya tenía para lo que se estaba haciendo, darle un empujón todavía más notorio. Cuando estamos hablando de todos estos temas que son cambio climático, descarbonización, transición energética, es muy importante que pensemos con una mirada bastante holística, una mirada en que son diferentes piezas de un rompecabezas, que la idea es armarlo para poder completar una solución que sea coherente y nos sirva para todos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Este, es importante cómo aparece en esto el hidrógeno. Como ya sabemos, o sea, y está comprobado, si nosotros seguimos con una actividad mundial igual a la que tenemos actualmente, incluso considerando varias promesas que se realizan en diferentes organismos gubernamentales para disminuir las emisiones, no vamos a cumplir con los acuerdos que se han acordado, que son como el punto al que deberíamos llegar como una solución factible para poder revertir ciertos efectos que se están causando o para seguir dañando menos el medio ambiente, ¿no? Entonces, en el medio hay diferentes fichas de este rompecabezas y una de las fichas que aparece es el hidrógeno, que tiene un rol predominante. Y si bien no comparto del todo las palabras exactas que pongo de ese pedacito del reporte, sí es verdad que es muy ambicioso porque hoy en día hay muchos anuncios y de escalas muy grandes y esos anuncios van mucho más rápido capaz que lo que hay hoy en día en la realidad, pero lo que hay en la realidad es mucho también. Se ha avanzado muchísimo y ha crecido muchísimo y hay un consenso muy grande de que es una herramienta muy grande para este proceso de descarbonización. Antes de pasar un poco a la parte de la obtención del hidrógeno y eso, yo quería recapitular como punto inicial por qué es importante el hidrógeno, por qué entra en cuestión o por qué aparece, ¿no? Desde el punto de vista molecular. Y si nosotros vemos, cada vez que nosotros, diciendo entre comillas, digamos, quemamos algo y que tenga un contenido de carbono, ese carbono se va a transformar en dióxido de carbono. Y las fuentes que hemos utilizado de energía fueron evolucionando, si se quiere, en cierto punto, en disminuir la cantidad de carbonos por cantidad de hidrógenos que tiene, ¿no? Un poco como se ve ahí. Pero desde ese punto de vista, el hidrógeno sería entonces el compuesto ideal, porque no tiene carbono.
Entonces, una combustión de hidrógeno me daría solamente agua. Entonces, desde el punto de vista molecular, como desde el punto de vista como compuesto químico, es muy interesante porque cumple y satisface esta premisa que estamos viendo. Y desde el punto de vista energético también, a priori podemos ver que 1 kilo de cada una de estas cosas que están en la diapositiva tienen una cierta cantidad de energía y podemos ver que el hidrógeno tiene una energía bastante grande por unidad de masa. Por ahí donde está la situación o que tenemos que contemplar, si nos movemos a unidad de volumen, ahí sí seguro tenemos una disminución, sobre todo primero porque es un gas y comparado con el gas natural, por unidad de volumen también es menor. Entonces, esto no inhabilita el interés, por supuesto, o la intención de que es una herramienta importante en este proceso, sino que justamente plantea ciertos desafíos que están relacionados con el almacenamiento, con la compresión, pero no son desafíos desconocidos, son desafíos que tienen que ver con el manejo de gases, seguro se complementan otros desafíos también de seguridad, pero no son barreras que no se puedan superar. Ahora, sí, los 4 dibujos que tenemos a la izquierda tienen su extracción física, los podemos encontrar, se pueden explotar. El tema es que el hidrógeno no tenemos un reservorio de hidrógeno. Entonces, hay que fabricarlo. Por eso ahí dice procesamiento, hay que elaborarlo y cobra relevancia de esa forma como un vector energético. Sería que es una sustancia, es un fluido que va a tener la capacidad de tomar energía de algún medio y transformarla en otra. Me va a servir para transformar energía de una en otra, me va a servir para transportar energía de un lugar al otro. Ahora veamos cómo podemos hacer hidrógeno, ¿verdad? Ya que decíamos que se fabrica el hidrógeno. Ahora voy a resumir 2 caminos del mismo. El primero es por medio de una electrólisis. Eso significa que una corriente eléctrica, le pongo una molécula de agua y va a lograr que se disgreguen en 2 corrientes, una de hidrógeno y la otra de oxígeno. Esta tecnología, o sea, es bien conocida, no es nuevo, hasta desde nivel laboratorio se hacía desde hace varios años. Y la otra opción es usar un hidrocarburo, en este caso el que está en el ejemplo es una molécula de metano, también por diferentes mecanismos físicos químicos se rompe, se extrae el hidrógeno de ese metano y por un lado vamos a tener una corriente rica en hidrógeno y por otro lado vamos a tener una corriente rica en dióxido de carbono porque se termina oxidando ese carbono, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta que hasta ahora de lo que venimos hablando, ambas posibilidades están emitiendo dióxido de carbono. Si bien por ahí la del reformado lo dije de forma bastante directa, el de la electrólisis va a depender de qué electricidad yo esté alimentando para hacer esta separación de la molécula. Si hoy en día conecto con la red de electricidad que tenemos nosotros, significa, vamos a tener emisiones asociadas. Nosotros lo que tenemos que lograr es tener una energía lo más limpia posible. Por eso, lo que tendríamos que tratar de conseguir es que esa electricidad sea renovable, como solar o eólica, como se ve en la imagen, y de esa forma tendríamos emisiones ceros y estaríamos hablando de un hidrógeno verde. Ahora, con el reformado, otra opción que se puede hacer es ese CO2 que también tengo a disposición, se va a poder utilizar en otras cosas, se puede emplear, hay una industria que requiere CO2, o si no también se lo puede capturar y se lo puede almacenar en el subsuelo. Sobre esta parte se va a complementar seguro más adelante, pero es algo muy importante a tener en cuenta. Y de esta forma tenemos lo que se llama el hidrógeno azul, que por ahí no es cero de emisiones, pero tiene un valor bastante bajo porque la estamos neteando, si se quiere, al almacenarla. Y a partir de acá también aparece todo como arco iris de colores del hidrógeno. Cada vez hay más colores, porque hay cada vez diferentes metodologías que se van estudiando. Lo importante es que tener en cuenta que las que son de origen de combustibles fósiles, habrá que ver qué se hace con el derivado del carbono, ya sea en dióxido de carbono o en la forma que quede,
y si es de un origen que necesita electricidad, que sea la electricidad lo más limpia posible. Esa es más o menos la premisa. Después se puede investigar o ir más profundo en cada una de las cuestiones. Veamos rápidamente un poco en qué consiste este tipo de formas de fabricar, si se quiere, el hidrógeno. La primera, esta imagen, si bien no es capaz el caso más característico para Argentina, me gustaba porque tenía en un mismo lugar varias cosas que muestra como un poco la totalidad de lo que se requiere, ¿no? Por un lado, vamos a requerir una fuente de hidrocarburo, vamos a necesitar entonces un reservorio que sea explotado y que salga de ahí un hidrocarburo. Si bien en este caso lo muestra con petróleo, la posibilidad más notoria en Argentina, por ejemplo, va a ser con gas, ¿verdad? Ahora, una vez que yo obtengo ese gas puede cumplir diferentes ciclos, diferentes funciones, como ya existe hoy en la industria del gas, pero parte de ese gas yo lo puedo tomar, lo puedo poner en un proceso químico. Este proceso químico es un proceso químico demandante también de otras corrientes, de energía, pero lo importante es que voy a tratar de conseguir una corriente de hidrógeno lo más pura posible y una corriente también de CO2 que también lo pueda recuperar de una forma lo más fácil posible. Por eso también tratamos, si queda en el medio alguna molécula de monóxido de carbono, que se convierta a dióxido y se intente siempre desplazar hacia ese lado de la reacción. Ahora, una vez que ya tengo estas corrientes, podemos ver que la corriente de dióxido de carbono, bueno, pasa por una cuestión la enriquecemos, trato de separar solamente el dióxido de carbono y es llevado al subsuelo. De nuevo, en este caso en particular, se está mostrando como una metodología de IOR, no necesariamente se tiene que entender así, se lo puede almacenar en un reservorio depletado o en otros mecanismos que se detecte. Este, o que se caracterice, ¿verdad? Y por otro lado, el hidrógeno en este caso entra en un circuito donde va a servir para generar electricidad. Esta electricidad es una electricidad baja en carbono, porque ese dióxido de carbono que estaba asociado lo puse bajo la tierra. Y también muestra una etapa de purificación del hidrógeno por si se quiere emplear en alguna estación de recarga para algún vehículo. Esto es más o menos como un poco lo que uno necesita tener para hacer este tipo de obtener este hidrógeno. Ahora, para la electrólisis, lo que nosotros necesitamos es un electrolizador. El electrolizador es justamente este equipo que al que cuando yo le ponga electricidad va a poder disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Hoy en día hay 3 tecnologías que son las más conocidas, siempre van surgiendo o están en etapa de investigación varias, que lo que difieren en sí, para no entrar en muchos tecnicismos, es yo a la corriente se le aplico lo que se llaman a 2 electrodos. Estos electrodos son ánodos y cátodos. La diferencia radica en qué tengo yo en el medio de estos 2 electrodos y cuáles son los aniones y cationes que viajan de un lado para el otro para formarse las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. En eso difieren las tecnologías básicamente. Pero más allá de entrar técnicamente en eso, veamos un poco una generalidad de las mismas, ¿no? Por un lado, primero tenemos las alcalinas. La tecnología alcalina es la más difundida en el mundo, es la que hoy en el mercado tiene una mayor porción de la torta. Es un poco la que tiene hoy en día también más aplicaciones, sobre todo a grandes escalas. Y bueno, es también la que tiene un mejor costo. Sí, por ahí el inconveniente que tiene requiere una alimentación de energía que sea lo más estable posible. Las energías renovables no suelen ser muy estables, entonces este tipo de electrolizadores se pueden pensar en una conexión a la red. Ahora, acabo de decir yo que si uno se conecta a la red, capaz que no es tan limpio porque esa red no está generada 100% renovable. Bueno, por eso también existen los contratos que se llaman de PPA, que es yo puedo tener mi generación de energía renovable en una parte del país, donde yo genero electrones limpios si se quiere, y otra persona, y los dejo en la red. Y otra persona toma electrones de la red y paga un diferencial para que sean verdes. Entonces, de esa forma uno se garantiza de poder estar haciendo hidrógeno verde a pesar de estar conectado en la red.
Luego, la segunda tecnología es una tecnología PEM. Esta tecnología también es comercial, va como un poco por detrás de la alcalina. Está ganando bastante terreno por dos cuestiones, o sea, lo que está creciendo son por dos cuestiones principales. Primero, porque son tecnologías más compactas, tenemos un espacio más chico que ocupa. Y segundo, se adapta mucho mejor a las variaciones justamente de corrientes eléctricas. Entonces, está bastante, es lo que se visualiza, que va a estar bastante más linkeado cuando hay conexión directa a parques solares o a parques eólicos. Y por tercer lugar tenemos las tecnologías de estado de óxido sólido, que estas tecnologías, si bien ahí dice que están en un proceso todavía de investigación y desarrollo, se está tratando de escalarla, se está tratando de potenciarlo, o sea, hay bastantes pruebas de las mismas, digo, está en un estado de investigación y desarrollo, pero no inicial, o sea, tiene un pequeño camino recorrido, y lo que atrae muchísimo de esta tecnología, que es a altas temperaturas, entonces al ser a altas temperaturas tenemos mejores eficiencias y también puede entrar en consideraciones diferentes cuestiones de aprovechamiento de corrientes de temperaturas, de calor, una integración energética más grande, ¿no? Si por ahí no está todavía definido cuánto es la durabilidad que va a tener un producto comercial de esto, sobre todo que tenemos altas temperaturas, entonces, eso todavía no está porque no tenemos tampoco una gran variedad en el mercado de este producto, ¿no? Y se estima también que van a ser las más caras al día de hoy. Bueno, entonces, habiendo hecho esta primera parte que hemos visto, cómo hacemos un hidrógeno verde, cómo hacemos un hidrógeno azul, podemos preguntarnos, pero ¿para qué quiero hacer hidrógeno? ¿Por qué estamos proyectando hacer hidrógeno? Más allá de lo que estábamos hablando al inicio de la descarbonización. Bueno, primero hay que pensar la demanda global de hidrógeno. Hoy en día ya hay consumo de hidrógeno, es un insumo el hidrógeno, o sea, se está fabricando hidrógeno y se está consumiendo. Ese hidrógeno que se está fabricando y consumiendo hoy en día está yendo principalmente a la industria y, bueno, y a la industria de las refinerías. Cuando decimos industria en general, se puede referir a fabricación de amoníaco, moléculas verdes como, perdón, moléculas en general verdes van a ser cuando las hagamos con, este, con, con el hidrógeno verde, para la industria del acero, que requieren insumo como insumo el hidrógeno. Y ese hidrógeno que hoy en día se está usando proviene la mayoría de combustibles fósiles y muy poco con recuperación de ese dióxido de carbono. Se proyecta que para los años que vienen va a aumentar bastante la demanda de hidrógeno que se requiere. ¿Y a dónde va a ir ese hidrógeno? Para ser inyectado en la red de gas natural, para poder generar de nuevo electricidad en soluciones generalmente estacionarias, este, va a servir también para temas de movilidad. Realmente, todos estos, todas estas aplicaciones tienen que ver con procesos de descarbonización. Entonces, como todas estas aplicaciones tienen que ver con procesos de descarbonización, ¿de dónde va a venir ese hidrógeno que va a venir a cumplir, a cubrir ese gap que estamos necesitando de más? Una gran parte va a venir de combustibles fósiles que hay que hacer algo después con ese CO2 y otra parte va a venir de electrólisis. Lo que es importante pensar que va a venir de ambos lados, no solamente de hidrógeno verde. Esto lo digo también porque este, por ahí hay mucho énfasis a nivel noticias o a nivel de comentarios o hoja de rutas de diferentes lugares que apuntan mucho al verde, pero es importante apuntar a un hidrógeno limpio en general. La industria está requiriendo un hidrógeno limpio. Y veamos un tema también de competitividad o de comparar un poco las diferentes soluciones. Nosotros tenemos que, perdón, aquí lo que estamos viendo es el costo nivelado del hidrógeno. Para los que no están familiarizados con un costo nivelado este, es tener en cuenta la vida entera de un proyecto, contemplar toda su producción, sus costos y demás, y vamos a llegar a un numerito que se va a reducir en cuántos dólares por kilogramo de hidrógeno se tiene, ¿verdad? Y podemos ver que hoy en día
en el año 2020, el más económico es obtener un hidrógeno con gas natural sin hacer nada con ese CO2 que se me va a generar. Y estoy viendo que hoy tengo en las renovables una gran variabilidad o un rango muy grande, esto debido a la diferencia de precios también en el costo de la energía, y que si bien se proyecta que en un futuro eso va a caer y se va a ser más competitivo, el gap del medio puede ser tranquilamente llenado por un hidrógeno que sea generado por un reformado de gas natural y haciendo una captura de ese CO2 y almacenamiento. Tiene valores de costo nivelado de hidrógeno bastante competitivos al día de hoy y en el corto plazo. Y a largo plazo empezará a tener mayor peso el de renovables y se equipararán. Entonces, es muy importante no descuidar este aspecto porque nos está dando justamente una transición también. Bueno, después que yo obtengo el hidrógeno, aguas abajo, tengo después todo un desafío. ¿Por qué? Tengo que empezar a aplicar ese hidrógeno. Y las aplicaciones son infinitas, por ahí por una cuestión de tiempo, para el espacio que teníamos, no, no podíamos desarrollar demasiado cada una de ellas, pero en líneas principales se puede utilizar como energía térmica, se puede quemar solo, se puede quemar mezclado con gas natural, según las tecnologías en donde se emplee. Se puede utilizar para reconvertirlo en energía eléctrica, para eso se utiliza un dispositivo que se llama una fuel cell o celda de combustible. Se lo emplea en movilidad, se habla mucho del tema de movilidad. Hay casos de movilidad que se estudian muy en profundidad, cuáles son los casos que van a convenir más en el futuro. En industria, como les digo, ya hay hoy una industria que requiere de hidrógeno y que ese hidrógeno, cuanto más limpio sea, el producto que sale de esa industria también va a ser más limpio. Hoy, por ejemplo, se habla de acero verde, que significa que toda la producción de ese acero ha sido fabricado con fuentes energéticas renovables y el consumo de hidrógeno que tiene ese proceso proviene de una fuente también verde. Entonces, hay todo un lugar en donde poner ese hidrógeno. Sí, por ahí uno de los grandes desafíos que tiene es lo que hablábamos de transporte, almacenamiento, compresión, que no porque no se pueda técnicamente, son desafíos que están resueltos desde el punto de vista técnico, son los desafíos que por ahí pueden complejizar un poco la situación, pero esas barreras se pueden sobrepasar. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y ya como para ir cerrando un poco, según los tiempos más o menos que me habían comentado. Primero en Latinoamérica también pasa lo mismo. Ya hay hoy en día una demanda de hidrógeno. Vemos que la demanda de hidrógeno de Argentina es considerable comparado a los países que la rodean. No es que estamos aislados. Este, sí, lo que tenemos, a diferencia de otros, una mayor diversificación en dónde se está aplicando hoy en día ese hidrógeno, pero hoy en día hay una industria que ya maneja hidrógeno. Y eso no es poco, porque también ya hay gente que tiene experiencia con manejo de la molécula. Pero ahora veamos, a nivel internacional, el mundo está pidiendo energía también, y energía limpia. Y principalmente tenemos los casos de Europa, Japón, que están ávidos de conseguir este tipo de recursos. Entonces, ahora ellos también están con vistas de cuáles son los mejores lugares que yo puedo obtener un mejor precio para obtener este producto en mucha cantidad y poder hacer una exportación, ¿no? Digamos como casi que se convierte en un commodity que uno pueda exportar y que vaya a diferentes países. En este caso se hizo ese análisis para Latinoamérica. Lo que se está viendo en colores ahí es el costo nivelado que se puede alcanzar para un hidrógeno verde en este caso, porque se contemplaron los recursos eólicos y solares. Y podemos ver que, primero, se encuentran valores muy competitivos. Segundo, que Argentina tiene una muy buena oportunidad en ese punto también. Y por eso también se están hablando de proyectos de alta escala para poder fabricar este hidrógeno verde para ser exportado. Y de nuevo, la realidad latinoamericana nos permite analizar esto que estábamos viendo recién. Hoy en día
ese hidrógeno que ya se está consumiendo es gris. Ya hay un hidrógeno que se produce que es gris. ¿Tenemos que dar el salto en algún momento para tener un hidrógeno verde? Sí, seguro, cuando también consigamos costos más competitivos de esa energía verde. Pero podemos ver que hay un nexo que podemos utilizar, que es justamente un hidrógeno azul, que podemos ver que se pueden obtener valores competitivos en un plazo no tan largo como capaz como para un verde. Y esta ya va a ser mi última diapositiva. Quiero destacar dos cosas de Argentina en particular, ¿no? Primero, comentarles de Ichico. Ichico es una compañía que está en Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, es del grupo CAPSA. Y lo quiero destacar porque son pioneros no solo en Argentina, sino en la región de tener electrolizadores funcionando para generar hidrógeno ya desde el año 2008. Tienen una generación de 120 metros cúbicos por hora y realmente tienen un camino trazado y figuran en muchos reportes internacionales como pioneros, la verdad. Entonces, quería destacarlo, que es algo que existe, que está en Argentina y que sentó precedente. Hoy en día ese hidrógeno lo están usando para hacer una mezcla con gas natural y generar energía eléctrica. Y también están haciendo diferentes pruebas de almacenamiento subterráneo. Aquí también les dejo un poco abierto a ustedes como especialistas del subsuelo también, que no es mi caso. eh, se puede estudiar por un lado el almacenamiento como tal del hidrógeno, o si no también, esto está en la página de Ichico. Ellos están viendo la opción de generar hidrógeno, almacenarlo y por medio de un proceso de metanogénesis, generar de nuevo un metano que puede ser utilizado. Y la otra acción o punto importante que quería destacar de Argentina, a finales del 2020 se forma lo que se llama el consorcio H2AR. Este consorcio es un grupo de empresas, más de 50 empresas, que dijeron: nosotros estamos interesados en que se desarrolle la economía del hidrógeno en Argentina, estamos interesados en prestar atención desde la producción hasta el último uso, hasta las diferentes aplicaciones. Este consorcio está siendo liderado, coordinado y llevado a cabo por ITEC. Tuvieron un muy buen primer año. En este primer año, debido al consorcio, lo que se hizo fue sentar las bases de todos estos parámetros internacionales que teníamos para Argentina, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras oportunidades. este, Todo esto con inputs también de estas empresas que están participando del consorcio. Entonces, se obtuvo un producto final muy interesante como un primer año, y de hecho se pudo ver que tenemos muy buenas condiciones para poder explotar o para poder ser generadores de hidrógeno a nivel mundial. Y este segundo año está enfocado en continuar con el trabajo del año anterior, por supuesto, y sobre todo también en ganar experiencia y que se empiecen a generar cada vez más proyectos pilotos. Y de hecho hay diferentes intervinientes que están tratando de generar eso, diferentes opciones en las cuales haya más hidrógeno recorriendo la Argentina de una forma u otra. También los invito a entrar a la página de ITEC. En la página de ITEC hay una pestaña particular para el consorcio de hidrógeno y ahí van a poder ver el resumen de los resultados del 2021. Y bueno, habiendo cumplido creo con el tiempo, esa era mi última, mi última diapositiva, así que bueno, obviamente quedo pendiente de las preguntas del final. Muchas gracias, Ezequiel. Muy clarita y súper interesante tu presentación. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y al final de la charla van a ser respondidas. Así que continuamos con Fabiana. Adelante, Fabiana. Gracias. No sé si ven la pantalla. Sí, sí, Fabiana, se ve perfecto. ¿Y se ve el mouse también? Sí, Bien, muchas gracias. gracias a vos.
Entonces comienzo un poco con la presentación, está totalmente unida o relacionada con lo que ha comentado recién Ezequiel. Yo voy a tratar de retomar algunos de los temas que él mencionó para explicar por qué es importante pensar en la captura y conversión de dióxido de carbono en unión o en relación con el hidrógeno. Y bueno, yo trabajo en el Departamento Físico-Química de Materiales, es un departamento que hace más de 20 años trabaja en tecnologías del hidrógeno. Hemos trabajado en cada una de esas etapas que acaba de mencionar Ezequiel. Hoy voy a hablar específicamente de captura y conversión. Un poco como motivación, tomé estas fotos asociadas con el cambio climático. Todos han escuchado hablar de este tema. Sabemos que es algo que nos está llegando en el planeta. Si bien había muchas personas que no creían que esto realmente está ocurriendo, hay evidencia por el registro del cambio de temperatura promedio a lo largo de los años, de un incremento de la temperatura promedio del planeta, y que esto ha traído consecuencias sobre los ecosistemas, se ha reflejado en la acidificación de los océanos, en la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, adversos, sequías, inundaciones, por ejemplo, grandes formaciones de granizo. También hemos observado el retroceso de los glaciares, entonces eso ha traído como consecuencia también la suba del nivel del mar y cambios en general en los ecosistemas y la desertificación. Ahora, ¿con qué está asociado este cambio climático? Bueno, se lo ha asociado con la emisión de los gases de efecto invernadero. Y uno de los principales gases que contribuyen al efecto invernadero es el dióxido de carbono. En esta gráfica les voy a mostrar una relación entre las toneladas de dióxido de carbono por año, y las unidades son billones de toneladas, en función de la evolución a lo largo de los años. Y lo que podemos ver es que la cantidad de emisiones sigue aumentando. Por más que sabemos que este problema del cambio climático está presente, lo vemos reflejado de distintas maneras, lo que se observa acá es que las emisiones aumentan, tenemos la contribución debida a la quema del carbón, a la combustión del petróleo y del gas como los principales responsables de las concentraciones de las emisiones de dióxido, pero también tenemos algunas industrias que son de grandes emisoras, como la de cemento, entre otras industrias están las refinerías, y también tenemos, por ejemplo, el quemado de antorchas. Ahora bien, si uno lo quiere relacionar estas emisiones con sectores, estos son valores mundiales, por ejemplo, son del año 2019, uno de los sectores que más contribuye a las emisiones de dióxido de carbono es el sector energético. Luego le sigue la industria y el transporte. Y ya los demás sectores, como la construcción o la agricultura, a nivel mundial tienen una contribución menor. En Argentina, en cambio, la parte de manejo del suelo tiene una contribución más importante. Pero frente a este panorama, sería interesante mirar quiénes son los principales países aportantes del dióxido de carbono. Y acá tenemos una gráfica donde se muestran las emisiones anuales de dióxido de carbono, también en función de los años. Fíjense que la forma de esta gráfica es muy parecida a la que veíamos antes de las emisiones debido a las fuentes, pero acá lo que podemos discriminar es quiénes están aportando. Vemos que los países europeos, en cualquiera de sus agrupaciones, han bajado un poco en los últimos años las emisiones, porque ellos han tratado de diversificar su matriz energética, y en los últimos años ha cobrado más preponderancia China, porque está quemando carbón, Asia y los países del Pacífico, pero fíjense que también tenemos a India, y un poco más abajo están las Américas, y acá estaría Argentina. En realidad Argentina está en el ranking 153, 154, de un total de 175 países, es decir, no es un emisor de dióxido de carbono importante. Ahora, ¿dónde va todo este dióxido de carbono? Bueno, en los ecosistemas hay un equilibrio, se trata de reabsorber parte de este dióxido de carbono y en forma general, porcentual, uno podría decir que todo este dióxido de carbono en exceso, que no corresponde a los ciclos naturales, es decir, que son debidas a la acción del hombre, es decir, de origen antropogénico, 22% es absorbido por los océanos, de ahí la acidificación que hemos observado, una parte, 33%, es absorbido por las plantas, y un 45% pasa a la atmósfera y empieza a ser responsable de este efecto invernadero, y de este efecto que se traduce en un aumento de la temperatura promedio del planeta. Ahora,
fíjense que yo acá les dije que Argentina no es uno de los principales emisores, pero este accionar del ser humano en el uso de la energía tiene un impacto también sobre Argentina. Es decir, no importa que Argentina no sea uno de los principales emisores, este es un mapa que ha sido realizado por la Secretaría de Gobierno y Ambiente y Desarrollo Sustentable de nuestro país, y se pueden identificar en color celeste los fenómenos asociados con el cambio climático ya observados, entre ellos el retroceso de los glaciares, también el aumento promedio de la temperatura en todo el país, y después empiezan a aparecer los proyectados. Fíjense que entre los proyectados está la crisis del agua, que sabemos que es real. Bueno, yo soy de la zona soy nacida en Neuquén, vivo en este momento en Río Negro, pero todos sabemos que en las represas se ha observado la falta de agua, es decir, que esto ya empieza a ser más que proyectado, hechos reales, y tenemos otros fenómenos que ya se han observado, como las inundaciones en el noreste y oeste del país, y en otros casos también regiones que se observa y también se proyecta el estrés hídrico. Entonces, fíjense que es un cambio en el paradigma de todos los países que tenemos que tratar de ayudar a disminuir todos los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es tratar de diversificar la matriz energética. Eso no significa reemplazar totalmente a los combustibles fósiles, sino reemplazar parte de los combustibles fósiles y empezar a inyectar energías renovables o aumentar su proporción. Argentina en los últimos años lo ha hecho, yo no traje acá de hecho un récord en el año 2021 de uso de energía renovable, producción de energía eléctrica a partir de renovables. Entonces, esta es una forma, porque tendríamos energía eléctrica que no produce emisiones directamente. Pero otras cosas que podemos hacer para bajar las emisiones de dióxido de carbono es capturar el dióxido de carbono y almacenarlo. Esto requiere que uno lo capture, lo transporte, lo comprima y en algún lugar, en algún sitio depletado, o puede ser cavernas salinas, y otra de las opciones es capturar y reutilizar el dióxido de carbono para producir compuestos como los que tenemos acá en estos dibujos. Es posible, si yo utilizo el dióxido de carbono en combinación con el hidrógeno, que ahora lo vamos a tratar de mostrar esto en un ciclo, uno puede producir fertilizantes, se pueden producir plásticos, otros productos que son de la industria petroquímica y que hoy por hoy vienen de precursores de la industria fósil, por decir así, y ahora lo podríamos generar a partir de la combinación del dióxido de carbono con hidrógeno, y también lo que podríamos hacer es producir otros combustibles. Entonces un poco yo me voy a concentrar en estas tecnologías, y voy a hacer participar al hidrógeno para poder entender por qué razón el dióxido de carbono lo puedo, por ejemplo, reutilizar, pero un partícipe necesario de estos procesos es el hidrógeno. Ahora, cuando yo quiero bajar las emisiones y traigo al esquema las energías renovables me permiten producir energía eléctrica, que es algo que es fácil de transportar y de transformar, pero es difícil de almacenar. Y lo que ocurre con las energías renovables puntualmente es que son capaces de generar energía eléctrica, pero de una manera que es dependiente de condiciones meteorológicas, o por ejemplo, me refiero a que haya vientos o no, o de ciclos, como podría ser el día y la noche. Eso trae un inconveniente en la inyección de energía eléctrica en el tendido eléctrico, es decir, energía eléctrica renovable en el tendido eléctrico, porque esto trae una fluctuación, y la oferta de energía no necesariamente coincide con la demanda. Es decir, en los momentos que hay mucho viento, por ejemplo, puedo generar mucha energía, pero quizás estoy generando más que la que puedo inyectar en el sistema, entonces necesito guardarla de alguna manera. Y como les dije antes, la energía eléctrica no es fácil de guardar, de almacenar. Entonces, en el caso de las energías renovables, eso es lo que se conoce como vertido de la energía renovable. Es decir, produje más de la que podía inyectar en el tendido y no tengo dónde guardarla. La otra cosa que importa de las energías renovables es que uno no está trabajando en general a la máxima energía que podría, de acuerdo a la capacidad instalada. Y esto tiene que ver en parte con esta discontinuidad o esta dependencia de las condiciones meteorológicas.
Eso se conoce como factor de capacidad. En general, las energías renovables tienen un factor de capacidad bajo, eso es la relación entre la energía real que se genera por unidad de tiempo, por ejemplo, por año, y la energía generada si hubiese estado trabajando esa instalación a carga completa. Por ejemplo, en Argentina hemos visto que los parques eólicos pueden trabajar casi por encima del 40%, estos valores entre 10 y 40% de factor de carga son valores promedios mundiales. Fíjense que la fotovoltaica es más baja, y tenemos que la nuclear es mucho más alta, entre 60 y 98%, y todo lo que serían energías de origen fósil también tienen eficiencias o factores de capacidad más altos. Entonces, cuando uno quiere a estas energías renovables que me generan energía eléctrica, y yo tengo ese exceso de energía eléctrica, es decir, tengo más generación que la que me está demandando el tendido eléctrico, necesito guardarla, lo que estoy buscando es un sistema de almacenamiento de alta capacidad, y esa es la gráfica que les estoy mostrando acá. Tengo en el eje X la capacidad de almacenamiento, y en el eje Y tengo el tiempo de carga y descarga. Bueno, para las energías renovables necesito altos tiempos de carga y descarga. Entonces, los sistemas de almacenamiento que se conocen hoy por hoy para los sistemas eléctricos tal cual los conocemos, algunos de ellos dependen, por ejemplo, este que es el que está en menor tiempo de carga y descarga, que es de un día, y menor cantidad de energía, entre 10 a 100 kWh, son los volantes de inercia, tenemos las baterías, y luego le siguen los almacenamientos con aire comprimido, o por ejemplo, el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. ¿Y qué es lo que surge como una alternativa para almacenamiento de la energía renovable en grandes cantidades? Fíjense el extremo de esta gráfica y el tiempo más grande es el hidrógeno, esta mancha naranja. Ese sería un almacenador muy bueno de la energía renovable que me va a permitir llevarlo a distintos sectores, y otro de los que aparece acá con la sigla SNG es un sustituto del gas natural que se lo podría producir a partir del hidrógeno. Y voy a tratar de ir hablando de eso ahora más. Aquí lo que les quiero mostrar es un poco todo el ciclo del hidrógeno, acá como vector energético. Concentrémonos en la parte superior. Fíjense que tenemos las energías renovables, entre las que involucré la energía asociada con el movimiento del agua. Vemos que si estas energías me generan electricidad, yo podría directamente inyectarlo en la red eléctrica, que es la parte superior, y llevarlo a los distintos sectores de consumo para usarlo para generar calor, en el transporte, en la energía o en la industria. Ahora, si estoy generando más que la que puedo inyectar en la red eléctrica, voy a tratar de almacenarlo en forma de hidrógeno. Y una de las alternativas, como mencionó antes Ezequiel, es producir ese hidrógeno por un proceso simple, bastante conocido, como es la electrólisis. Entonces, por medio de la electrólisis yo tengo este hidrógeno, que lo que puedo hacer es almacenarlo y transportarlo, usando distintos tipos de dispositivos que se conocen, tanques de hidrógeno comprimido, también podrían ser tanques de hidrógeno licuado, también podrían ser tuberías especiales de hidrógeno, para que finalmente lleguen al sector de uso. Otra de las opciones es usar este hidrógeno como una molécula que es limpia ahora, es portadora de esa energía renovable, que la tengo acá adentro, y la puedo usar para que me permita producir otros compuestos químicos. Y esa es la parte inferior de esta gráfica. Fíjense que si yo tuviese combustibles fósiles, que los estoy quemando, o estoy teniendo generación de dióxido de carbono por cualquier proceso industrial, yo podría, capturarlo o separarlo, y a ese dióxido de carbono lo podría o llevar a un uso final y almacenarlo, o combinarlo con hidrógeno. Por ejemplo, acá estoy poniendo el ejemplo de la metanación, para producir gas natural y usar toda la infraestructura existente hoy por hoy, que tenemos disponible en Argentina, para luego distribuirla y llevarlo a los sectores de uso final. Esto es interesante porque este gas natural es un gas natural que tiene hidrógeno limpio, y me permitió reutilizar un dióxido de carbono que podría ser, por ejemplo, no solo capturado de industria, sino también podría ser capturado del aire. Y eso llevaría a la reducción de la concentración del dióxido de carbono actual en la atmósfera. Estoy tratando de avanzar, ahí bien. Ahora, ¿dónde se utiliza actualmente el hidrógeno a nivel mundial? Algo mencioné
mencionó Ezequiel, la idea es la misma, es decirle que hoy por hoy hay demanda de hidrógeno en todo el mundo, pero no para los fines que uno lo está pensando, como portador de la energía limpia, sino que este mercado mundial del hidrógeno, que es esta gráfica que tenemos acá, fíjense que tenemos millones de toneladas de hidrógeno en función de los años. El último valor registrado en esta gráfica es del 2018 y corresponde a más de 70 millones de toneladas o megatoneladas de hidrógeno por año. Esto se consume en distintas industrias, entre ellas una de las más demandantes es la refinería de petróleo, otras es la producción de amoníaco para fertilizantes, pero también la producción de metanol, entre otros. Ahora, ¿de dónde se saca este hidrógeno? Bueno, en general es un commodity. Se lo produce precisamente asociado a estas plantas, a estos procesos que son los demandantes, es decir, no hay plantas en general de hidrógeno sueltas, es bastante poco probable, pero puede haber alguna, pero el objetivo es vendérselo a la refinería de petróleo o a la fabricación de amoníaco o de metanol. Y el 98% de este hidrógeno demandado hoy en la industria se produce con combustibles fósiles, el 76% con gas natural y el 22% con carbón. Eso hace que tengamos emisiones asociadas 10 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de hidrógeno producida, en el caso de que la materia prima sea gas natural, o 19 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de hidrógeno producida, si la materia prima que utilicé para producir el hidrógeno es carbón. Y como les dije antes, el 60% de las instalaciones existentes hoy por hoy para producir hidrógeno son cautivas, es decir, están asociadas a alguna de estas plantas de producción de amoníaco, de metanol o de refinería. Voy a mencionar cuál es el proceso por el cual se produce este hidrógeno hoy en la industria. Es decir, estas son industrias que existen, que Argentina tiene y que están distribuidas a nivel mundial. Uno de los procesos más comunes es lo que se conoce como reformado. Fíjense que la materia prima son todos derivados del petróleo, gas, de origen fósil, me refiero gas, petróleo, y también podría ser carbón. Ahí los procesos van a ser de reformado de metano con vapor, podría ser oxidación parcial, reformado autotérmico, y de esta manera lo que en general se obtiene, sobre todo en los primeros dos procesos, es una mezcla que se conoce como gas de síntesis, es una mezcla de monóxido e hidrógeno que también tiene ciertas cantidades de dióxido y de agua, por eso que hay un segundo reactor que se completa la reacción de conversión todo a hidrógeno y dióxido de carbono. Esta sería la primera reacción, es obtener la mezcla de gas de síntesis, y la segunda es terminar de convertir todo a la mezcla dióxido de carbono e hidrógeno. Eso ya se tiene en otro reactor, donde aquí lo que podemos hacer es separar por un lado el hidrógeno, entonces se tiene ese hidrógeno que hoy por hoy está consumiendo la industria, ya sea para los fertilizantes, para el refinado del petróleo, y se emite dióxido de carbono. Este dióxido de carbono hoy actualmente sale por la chimenea, y lo que se conocería este hidrógeno, cuando uno emite el dióxido de carbono, como hidrógeno gris. Si de ahora en más ponemos en la terminación de línea una planta de captura de dióxido de carbono, este proceso, por ejemplo el de reformado de gas natural, se ve mejorado, se ve optimizado, se podría hasta en algunos casos modificar la planta y bajar el uso de este reactor de la Water Gas Shift Reaction, y tener finalmente una mezcla de hidrógeno dióxido concentrada sin este reactor. Y este dióxido, si no lo eliminamos a la atmósfera y lo capturamos, el hidrógeno se conoce como hidrógeno azul porque es libre o es bajo en emisiones de dióxido de carbono. Con este dióxido de carbono tenemos que hacer algo. Tenemos que o almacenarlo o reutilizarlo, que es lo que voy a hablar un poquito más adelante. Un poco para que tengan una idea, una tonelada de gas natural permite obtener 240 kilogramos de hidrógeno, y en general los principales demandantes de este hidrógeno, bueno, son la industria del amoníaco y del metanol. Lo interesante es que estos procesos también se pueden utilizar para la biomasa, y Argentina tiene potencial muy alto en biomasa, y obviamente es un país que tiene un importante tendido de gasoductos y reservas, tiene la segunda reserva de gas natural más importante del planeta. Ahora bien, ¿en qué consisten estos procesos de captura, almacenamiento y utilización? Voy a tratar de resumirlo con este esquema. Podemos tener la planta que produce dióxido de carbono, que acá podría ser la planta que recién mostraba de proceso de producción de hidrógeno azul.
azules si capturo, si no sería hidrógeno gris, o podría tener un proceso de captura directa de dióxido de carbono del ambiente. Entonces, ese dióxido de carbono, una vez que está capturado, puede tener dos caminos distintos. Uno es que sea transportado y después almacenado, o el otro camino es que se lo lleve para un uso, ya sea por medio de una transformación o de uso directo. En el caso del almacenamiento, uno está buscando almacenamiento de largo plazo, es decir, un lugar donde uno pueda asegurarse que ese dióxido de carbono va a quedar atrapado, y eso podrían ser pozos de gas depletado o de petróleo, ya que no están en explotación, también podrían ser cavernas salinas. En algunos de estos casos se pueden llevar adelante reacciones de fijación, que se conocen como reacciones de mineralización. Y en el otro caso, en el que vaya directamente al uso, vamos ahora, más adelante les voy a mencionar algunos de los posibles usos, algunos por ahí son cotidianos, como el uso de burbujas de dióxido en una gaseosa, pero las cantidades que se consumen en esas aplicaciones de dióxido es baja, por lo tanto empiezan a ser muy interesantes las aplicaciones de utilización, de reconversión del dióxido de carbono. Entonces, yo acá le estoy tratando de resumir las tres estrategias que tenemos para reducir las emisiones. Dos de las que recién mencioné reducen las emisiones, es decir, evitan que yo aumente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Una de ellas era la captura del dióxido y almacenamiento, la otra era la captura y la utilización, ya sea utilización directa o por medio de la transformación del dióxido de carbono a gas natural. Pero estas no me solucionan el problema de la concentración que hoy tengo en la atmósfera de dióxido de carbono. Simplemente lo que me permiten es no aumentar las emisiones. Entonces, una alternativa para empezar a bajar las emisiones es eliminar este dióxido de carbono por métodos de captura directa del aire. Es decir, tratar de capturar el dióxido de carbono del aire por medio de diferentes absorbentes, y eso se puede combinar con un almacenamiento de largo plazo o con otros procesos que se consideran de combinación con parte biológica, por ejemplo, plantar árboles que absorben dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono de la atmósfera, y luego usar esa biomasa para la producción de energía, con un proceso acoplado de captura de dióxido de carbono. Entonces, en el balance neto, la parte de dióxido de carbono que absorbió de la atmósfera es como si fuesen emisiones negativas, porque además yo no dejé que a posteriori, cuando generaba dióxido de carbono, lo emita. Ahora lo que les quiero contar es, bueno, ¿cuáles podrían ser estas tecnologías de las cuales estoy hablando de captura? ¿Cómo puedo capturar y separar el dióxido de carbono de procesos industriales o del aire? ¿Qué se conoce? Bueno, hay básicamente, uno podría decir, 5 diferentes tipos de estrategia. Una es la absorción, tanto química como física. Acá se utilizan soluciones de aminas, podría ser amoníaco, también compuestos de carbonatos que están en solución. Estos son procesos que hoy por hoy están maduros en la industria, pero son muy demandantes para la regeneración de estos compuestos, muy demandantes energéticamente, y pueden llegar a consumir entre 30 y 40% de la energía de la planta, con lo cual eso es una eficiencia baja. Otros procesos que se conocen son de absorción. Hay sustancias líquidas, estas son marcas comerciales, que son compuestos que al no tener agua evitan el problema que aparecen acá con las soluciones de aminas de la regeneración. Estas funcionan, pero tienen una vida de reciclado que no es tan alta. Después hay fenómenos de absorción física y química. Acá tenemos, por ejemplo, compuestos sólidos como los carbones, las zeolitas, los compuestos metalorgánicos que son networks, que pueden absorber dióxido de carbono, y también compuestos sólidos que pueden absorber el dióxido de carbono. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo. El uso de la criogenia es algo que usan hoy en la industria, hay empresas que manipulan gases, es decir, usan bajas temperaturas para separar fundamentalmente el dióxido de carbono, y otros de los métodos para separar el dióxido de carbono son membranas de distintos materiales. Fíjense que acá tenemos cerámicos, pero también tenemos membranas poliméricas, que dejan pasar un gas
por ejemplo, el dióxido de carbono, mientras que retiene los demás, o al revés, deja pasar los demás y retiene el dióxido de carbono. Y después podría haber otros procesos, entre ellos la biofijación, que recién les mencioné, es decir, usar la biomasa para que capture el dióxido de carbono, también sistemas de microalgas y otros procesos de ciclado químico. Acá lo que les quiero mostrar es un ejemplo en el que nosotros hemos trabajado, en el que estamos trabajando con este material y con otros, para que se entienda un poquito de qué se trata un absorbente químico. Fíjense la reacción que está en la parte inferior. Este es un sólido, acá tenemos una foto del microscopio electrónico de barrido, es un sólido que yo lo puedo poner en un reactor, como un reactor de lecho relleno, puedo hacer pasar la corriente de dióxido de carbono, y en este reactor, que realiza la captura de dióxido de carbono a ciertas temperaturas, que son por ejemplo, podría ser la temperatura a la que sale el gas de una chimenea de generación de energía eléctrica por quema de combustibles fósiles, o podría ser una cementera. Lo que ocurre es que este compuesto, que se llama ortosilicato de litio, se convierte en este silicato y en carbonato de litio. Esta reacción es reversible y se puede hacer muchas veces. Es decir, yo puedo formar este compuesto y largar el dióxido de carbono, volverlo a formar y esto ciclarse. Eso me permite que yo regenere el material y pueda disponer del dióxido para su reutilización o para su almacenamiento, y seguir utilizando el mismo reactor con este material para que capture infinitas veces dióxido de carbono. Yo acá les traje una foto de cómo es antes de que capture y cómo es después que capture, pero esto se cicla muchas veces. Acá tenemos algunos ciclos de captura y de liberación. Bueno, nosotros estamos trabajando en distintos materiales para captura de dióxido de carbono, bueno, también para transformación, pero este es un ejemplo de captura. Ahora, ¿dónde podríamos almacenar ese dióxido de carbono que pude capturar, no sé, de una cementera o de la quema de combustibles fósiles? Bueno, si miramos este mapa, son los yacimientos de petróleo y gas que están disponibles a nivel mundial, es como un relevamiento, y lo que podemos ver que serían potenciales lugares donde se podrían almacenar millones de toneladas de dióxido de carbono. El uso de un pozo para el almacenamiento de dióxido de carbono requiere un estudio específico para dicho fin, pero eso no es imposible. Lo interesante es que de este relevamiento se ha estimado que hay 12.000 gigatoneladas de dióxido de carbono de posibilidad de utilizar de recursos de almacenamiento. Como les dije, los tipos de almacenamiento podrían ser pozos de petróleo y de gas agotados, también podrían ser formaciones salinas, que en Argentina, bueno, no abundan, pero sí en otros países. Otro proceso interesante son procesos de mineralización de dióxido de carbono en rocas del tipo basaltos, o de las familias de las rocas máficas. Esto nosotros estamos estudiando, hemos trabajado con serpentinas y con olivinos, que son capaces de, en presencia de un poco de agua, formar carbonatos, y eso haría que el dióxido de carbono no tenga riesgo de salir de un pozo, sino que queda formando un carbonato que es inocuo para el medio ambiente y queda fijado desde el punto de vista químico. También se lo podría utilizar al dióxido de carbono para la recuperación mejorada de hidrocarburos. Ahora, respecto de la reutilización, es decir, si en lugar de capturarlo y almacenarlo, lo quiero usar, ¿qué puedo hacer? Bueno, si suponemos que tenemos distintas fuentes de dióxido de carbono, ya sean procesos industriales, la biomasa que la estuve quemando para generar energía eléctrica, genero, bueno, este es el valor que más o menos se está generando hoy por hoy de dióxido de carbono y se está emitiendo al ambiente. Yo podría, si lo capturo, usarlo después en distintas aplicaciones de uso directo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el uso en invernaderos, el uso para mejorar la recuperación del petróleo, como un solvente para la limpieza en seco, como refrigerante, como fluido supercrítico para la extracción de principios activos, por ejemplo, no sé, del aceite de rosa mosqueta, y hay otras aplicaciones, como les había dicho, la gasificación en bebidas, formar carbonato de litio, bueno, en los salares, cuando se extrae el litio, y otras. Eso sería de uso directo. La cuestión es que la magnitud en la que acá yo puedo usar en forma directa el dióxido de carbono, estas industrias que lo pueden demandar, no alcanza a absorber todo el dióxido de carbono que hay. Entonces, necesariamente hay que pensar en combinar el uso directo con el almacenamiento, y la otra posibilidad es con la conversión, es decir, usarlo al dióxido de carbono como reactivo para que
junto con el hidrógeno que obtuve con la energía renovable, pueda producir metano, que esa fue la reacción que les mostré antes, o pueda producir otros compuestos. Yo ahora podría producir combustibles fósiles, por ejemplo, los combustibles líquidos de los aviones, que son uno de los principales emisores de dióxido, pero a partir de dióxido de carbono capturado y de hidrógeno verde, o de hidrógeno azul. Porque de esa manera estoy haciendo un ciclo donde en el balance neto de dióxido de carbono voy bajando las emisiones. También, bueno, se podrían producir polímeros, que este sería un sumidero final de dióxido de carbono, se podrían formar carbonatos para la industria del cemento, o utilizar para la formación de materiales para relleno. Ahora, ¿de dónde se puede sacar la experiencia para todos estos procesos que yo estoy hablando? Porque uno necesita, para poder saltar a la escala industrial, tener proyectos comerciales en los que las pruebas hayan sido exitosas. Entonces, acá les muestro un relevamiento de escalas de demostración, piloto y comerciales, de procesos. Esto es de captura y almacenamiento, esto es captura y utilización, y esto sería captura directa de dióxido de carbono del medio ambiente. Este es el estado actual, es del año 2020 este dato. Lo que tenemos es aproximadamente 24 instalaciones comerciales de los procesos de captura y utilización, y captura y almacenamiento, y en general están asociadas a combustibles fósiles. Acá tengo, bueno, el desglose para el que le interesa. Después hay 30 plantas de estas que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, es decir que hoy por hoy todavía no se puede obtener toda la información que enriquece para luego llegar a la escala industrial, y hay 3 plantas comerciales operativas que usan bioenergía con captura y almacenamiento de dióxido de carbono, y 7 plantas comerciales que están actualmente en desarrollo. Esto, les digo, es toda esta parte asociada con la captura directa y con la captura empleando la forestación o procesos biológicos, está en pleno desarrollo en este momento. Porque una cosa que quedó claro de alguna manera por las estimaciones es que es necesario combinar la captura y almacenamiento y la captura y utilización. Eso lo que me ayudaría es a reducir las emisiones, pero no a eliminarlas. Entonces necesitamos sumar procesos de captura directa. Un poco para resumir la idea general de lo que yo les estaba diciendo, cómo serían los procesos en los que el hidrógeno generado a partir de las energías renovables va a transportar esa energía limpia a diferentes sectores. Tenemos que pensar que tenemos por un lado la generación, están las renovables, donde incluyo la biomasa, que esto va a tener gran potencialidad a futuro, pero acá también estarían los combustibles fósiles, donde yo voy a poder producir hidrógeno verde o hidrógeno azul, y ese hidrógeno lo que puedo hacer es directamente transportarlo para diferentes aplicaciones, o voy a poder, a partir de procesos, bueno, que se conocen, la mayor parte de estos procesos se conocen como Power to X, porque lo puedo convertir a, por ejemplo, gas natural, que yo les había mencionado, la reacción de metanización, pero lo puedo convertir a metanol, y por reacciones de Fischer-Tropsch lo puedo convertir a otros combustibles líquidos interesantes para la industria, por ejemplo, aeronáutica, pero también lo podría utilizar a este hidrógeno en combinación con el nitrógeno para transformarlo en amoníaco por el proceso Haber-Bosch. Y esto es interesante por el detalle que mencionó Ezequiel en la charla anterior, porque la densidad de energía del hidrógeno por unidad de volumen, cuando lo quiero transportar, no es muy buena. De hecho es bastante baja, y es conveniente muchas veces convertirlo a una molécula que está en estado líquido, como el amoníaco, para transportar ese hidrógeno verde. Entonces, fíjense que acá tendría la posibilidad de convertir al hidrógeno, por ejemplo, a amoníaco para luego transportarlo, que es una de las cosas que, por ejemplo, la empresa australiana que está pensando en realizar inversiones en Río Negro, no piensa llevarse el hidrógeno como gas ni licuado, sino está pensando en llevárselo en una molécula que podría ser el amoníaco. Y el hidrógeno, no solo si me está sirviendo acá para todos estos procesos, me está sirviendo para almacenar la energía renovable, y me está sirviendo para recombinarlo con el dióxido de carbono que capturé, como está en este ejemplo, directamente del aire, lo capturé por algunos de los materiales que soportan altas temperaturas, desde una chimenea de quema de combustibles fósiles, y lo voy a reutilizar, o podría ser también
lo voy a convertir a productos o a compuestos de interés. Fíjense que en las aplicaciones, cuando yo ya diversifico este hidrógeno verde o azul a distintos compuestos, bueno, se inyecta muy fácilmente en los diferentes sectores de uso final. También les quería traer un ejemplo de algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestro grupo, además de hacer reacciones de mineralización o de captura de dióxido, estudiamos reacciones de conversión de hidrógeno. Acá también se piensan en reactores de lecho relleno o de lecho fijo, que podrían ser en serie, donde uno puede combinar el dióxido de carbono en presencia de un catalizador adecuado. Esta reacción, que es la reacción de Sabatier, es termodinámicamente posible a temperatura ambiente y presión atmosférica, pero no ocurre. Es decir, hay una limitación cinética muy, muy grande. Entonces aquí el desafío es diseñar catalizadores que sean activos a bajas temperaturas, que sean muy selectivos al producto que estamos buscando, que en este caso es el metano, el gas natural, y que lo podamos usar por mucho tiempo, es decir, que tenga estabilidad luego de muchas horas de servicio, y que además tenga bajo costo. Nosotros hemos desarrollado catalizadores que tienen alúmina como soporte estructural y tienen la fase activa óxido de cerio, bueno, dopado con un poco de circonio, y hemos comparado monometálicos, es decir, usando níquel como fase activa y usando aleaciones bimetálicas níquel-hierro de diferente composición. Un poco, acá están unas fotos del microscopio electrónico de transmisión para que uno pueda ver las nanopartículas, estas que se depositan sobre la superficie son de escala nanométrica. Bien, con esto tenemos un conjunto de estrategias que nos permitirían ayudar a poder abordar este desafío de la transición energética y lograr el objetivo de un escenario de 1,5 grados centígrados que se plantean en los acuerdos internacionales. Para esto es necesario la participación de diferentes actores, entre ellos está la energía renovable, que me va a permitir parte de esa energía renovable inyectarse directamente en el tendido eléctrico, y la restante, fíjense que entre los actores principales está el hidrógeno, es decir, parte de esta energía renovable me va a permitir producir hidrógeno, ya sea verde o azul, y esto está asociado, en el caso de que sea azul, con procesos de captura y almacenamiento, captura y utilización, y también con los procesos de remoción directa de dióxido de carbono en el ambiente. Les marqué el primero y los tres últimos para que podamos ver cuánto me va a ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono a futuro, cuánto se proyecta. Bueno, en el caso del hidrógeno un 10%, en el caso de las capturas combinadas van a ser cerca de un 20%. Fíjense que la energía renovable asociada al hidrógeno y a los procesos de captura van a ser responsables casi de un 50% de la reducción de las emisiones, son protagonistas. Y luego tenemos otras estrategias que podemos utilizar para reducir las emisiones. Una de ellas es la conservación de la energía, esto lo sabemos, usar con más cuidado la energía, y también usar procesos más eficientes, eso también lo conocemos, se ha ido instaurando no solo en procesos de construcción de edificios, sino también en electrodomésticos, bueno, y otros dispositivos de uso final. También otra cosa que es muy importante, que va a contribuir a la reducción de las emisiones, va a ser la electrificación de diferentes sectores. Y sobre todo si esta electrificación viene a partir de energía eléctrica generada de las renovables. Entonces con eso vamos a poder lograr una reducción total de 36,9 gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Un poco para cerrar, ¿qué podemos decir o cuál es el rol que podría tener el dióxido de carbono? Sabemos que está unido al hidrógeno, entonces la mayor parte del hidrógeno que hoy se usa en la industria se produce por combustibles fósiles. Si nosotros podemos ser capaces de producir ese hidrógeno azul, ya ahora con captura de dióxido para que sea hidrógeno azul, esto es una oportunidad en el caso de Argentina, que tenemos una importante reserva de combustibles fósiles, y nos permitiría contar con instalaciones y con una necesidad menor de inversión en el corto y mediano plazo, y contribuir de esa manera con el proceso de descarbonización. Esto es importante, porque el hidrógeno azul podría ser
un impasse, mientras que vamos acompañando la maduración de las tecnologías asociadas con el hidrógeno verde. Esto, sobre todo, hay algunas restricciones respecto de la cantidad del hidrógeno cuando se tiene que transportar, que comienza a ser un desafío cuando empiezan a aumentar las distancias. Y después lo que podemos ver es que un poco de lo que estuve hablando hoy, las tecnologías asociadas con la captura y la conversión van a ser de alguna manera una de las herramientas que ayudarán a la integración de la energía fósil con una transición energética hacia la descarbonización. Argentina, sin dudas, al igual que la región patagónica, va a tener una importante oportunidad para poder valorizar estos recursos. Por un lado, porque tenemos recursos eólicos en la Patagonia, bueno, en el norte del país tenemos importantes recursos solares, algunos de los mapas los mostró Ezequiel en la presentación anterior, y combinando eso con las capacidades de recursos fósiles, que son importantes, por esto del hidrógeno azul, bueno, Argentina tiene una oportunidad para posicionarse a nivel regional e internacional que es única. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, Fabiana. Gracias, Ezequiel. Bueno, vamos a habilitar un espacio para leer las preguntas que han ido haciendo. Si a alguien se le ocurre otra pregunta, también puede hacerla. La vamos a leer ahora. La primera pregunta de Alejandro Fujimi dice, para Ezequiel, ¿qué alternativa ves para el uso del hidrógeno con gas natural para uso residencial como una transición al uso del hidrógeno verde? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, la alternativa está y es muy potable. De hecho, se han hecho muchas pruebas en diferentes lugares y se sacaron, en diferentes países ya establecieron cuánto es el porcentaje que se puede llegar a inyectar de hidrógeno en la red. Es uno de los caminos potables que se están estudiando y también tiene que ir atado, por supuesto, a temas de regulación, ¿no? Y normativas, que por ahí es lo que puede, lo que hay que considerar en este tipo de cuestiones. Hay también limitaciones que tienen que ver desde lo técnico y también otras cosas que tienen que ver un poco con integridad de esos materiales y de esas cañerías. Pero teniendo en cuenta todas estas cosas, son experiencias que en otras partes del mundo ya se realizaron y se pudo hacer blends, si se quieren, o mezclas que han sido transportadas y fue un sumidero de hidrógeno una alternativa de sumidero de hidrógeno bastante importante. Por lo pronto, solo como para que tenga una referencia, en Europa, por lo que yo escuché y vi en España, Francia andan entre un 6% aproximadamente, si no me equivoco por ahí, de que se ha permitido, se ha visto que era el porcentaje de hidrógeno de incorporar. Si hay que tener en cuenta esto de que la densidad energética a nivel volumen del hidrógeno es menor que la del gas natural, entonces estamos hablando en porcentajes a nivel volumétricos, no siempre es porcentaje a nivel energético. Eso nomás quería tener esa salvedad, pero bueno, sí, es una vía bastante potable. Muchas gracias, Ezequiel. Bien, otra pregunta. Pregunta Federico Diarte, ¿qué cantidad de agua es necesaria para producir 1 kilogramo de hidrógeno? Bueno, ahí, como suele ser algo bastante frecuente, tengo mi ayuda a memoria, mi machete, porque además los números suelen escapar, pero lo tengo realmente porque tengo una comparación. Primero, se estima más o menos que por cada kilo de hidrógeno puede ser 9 kilos de agua si lo hacemos por electrólisis. El tema es que también tengan en cuenta que si obtenemos hidrógeno por medio de un reformado y luego captura y todo eso, también hay un consumo de agua, y de hecho de todas las vías que hay para hacer hidrógeno, la del electrólisis en lo que es, digamos, una huella de agua, se estima que es la que menos tiene, ¿no? Entonces, si bien siempre se puede pensar un poco de esa cantidad de agua, hoy en día por electrólisis es la más conveniente. Bien, gracias Ezequiel, gracias Federico por la pregunta. Valentina Martínez pregunta, ¿existe otra alternativa para la producción de hidrógeno además del agua?
Bueno, sí, o sea, básicamente los lugares más abundantes donde hay hidrógenos tenemos o el agua o los hidrocarburos, ¿no? O sea, extraer de los hidrocarburos, que era un poco lo que decíamos. Sí, lo que se puede destacar ahí, más allá de los de tipo de los reformados, un poco como comentaba también Fabiana, hay un tipo de hidrógeno que se llama turquesa, que ese hidrógeno lo que hace es una pirólisis, es decir, que obtenés hidrógeno por un lado y por otro lado obtenés carbono sólido, que es un subproducto, no es una emisión de CO2, solo que bueno, hay que terminar de ver esa industria del carbón que también existe y demás, pero bueno, hay que ver viabilidades técnico-económicas de si mercados, si hace match demanda con producción y ese tipo de cuestiones. Gracias, Ezequiel. Agostina Chiodi dice, hace un comentario, la energía geotérmica es una de las pocas que podría utilizarse como energía de base, ya que no depende de las condiciones meteorológicas, y reflexiona que quizás sería una buena socia como energía renovable para la generación de hidrógeno limpio. Sí, de hecho, hay alguna planta a escala de pruebas pilotos en Europa, si no me equivoco, creo que es en Islandia, en la que están usando energía geotérmica para la producción de hidrógeno. Sí. Después le puedo Súper buscar el interesante. dato. Sí, sí, hay un proyecto grande donde producen hidrógeno utilizando energía geotérmica. Gracias, Fabiana. Gracias, Agostina. Alejandra Feinstein pregunta, ¿qué perspectiva tiene en Argentina la generación de hidrógeno mediante fermentación oscura de la materia orgánica proveniente del tratamiento de aguas residuales? ¿Querés que conteste, Ezequiel? Sí, después yo quiero hacer un comentario general, pero sí, porfa. La fuente de producción de hidrógeno, Ezequiel mencionó algunas, hay muchísimas, asociadas con procesos fotocatalíticos y fotobiológicos, biológicos. El tema es que cuando uno está pensando en gran escala, digamos, todo esto tiene que ver cómo uno busca el hidrógeno. El hidrógeno no es un combustible, el hidrógeno en realidad es el portador de la energía renovable. Entonces, por eso el hidrógeno cobra relevancia. Si no, como yo tengo que gastar energía para producirlo, porque como bien dijo Ezequiel, no tengo reservorios, como en el caso de petróleo y gas, no tengo reservorios de hidrógeno, está bueno reutilizar materia orgánica de cualquier tipo, incluyendo de aguas residuales. Hay que ver cuánto es capaz de producir y cuáles serían después los demás pasivos o cuánta energía se invierte. Es decir, en cada proceso hay que hacer un análisis global. Puede ser interesante, quizás no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de reducción, por ejemplo, de un sistema circular y de reducción de pasivos, ¿no? De reutilizar. Sí, mi comentario más un poco también por eso, un tema de escala, cuando estamos hablando las diferentes formas de obtener este hidrógeno, cuando pensamos en un hidrógeno producido por una electricidad, hay que pensar la forma más económica de obtener esa electricidad, si se quiere, porque es una de las cosas que más le pega, si se quiere, a la hora de hacer los estudios con respecto a en dónde te conviene desarrollar el hidrógeno. Así que nada, era un comentario general más que nada a las dos temas anteriores que estábamos tocando. Sí, de hecho, el costo, vos lo mostraste, Ezequiel, el costo del hidrógeno, de cualquier tipo, ya sea el azul o el verde, está directamente asociado, el principal responsable del precio es el costo de la electricidad, o el costo de la energía, digamos, asociada. Entonces, ahí eso es crucial. Y en cuanto a la escala, todos los procesos biológicos tienen un caudal o una cantidad que se puede producir por unidad de tiempo de ese hidrógeno que es bajo. Eso también lo menciono por la biometanación, que es la prueba que está haciendo Haichiko, que es muy interesante, porque esa también es un proceso que es de interés en la industria, que es la producción de biometano. El tema es que cuando uno lo compara con un reactor catalítico, digamos, de procesos termoquímicos, las cantidades que se pueden producir de hidrógeno por la ruta biológica son mucho menores que por la ruta termoquímica. Ahora, lo interesante, por ejemplo, en el caso de lo que está haciendo la empresa Haichiko, es que como están usando un reservorio, como que tienen un reactor
un pozo, pueden esperar el tiempo que sea necesario y convertirlo. Bueno, eso hace que se puedan tener mezclas, quizás metano-hidrógeno, y ellos también están haciendo pruebas con la mezcla. Ellos están quemando en un motor básicamente de una turbina acondicionada, mezclas con altas concentraciones de hidrógeno mezclado con metano. Están llegando a 40% de hidrógeno, que eso es bastante interesante, porque son pruebas de las cuales se aprenden, ¿no? Además de haber hecho un gasoducto, en realidad no un gasoducto, sino una tubería de hidrógeno de materiales que no son los aceros resistentes a la disolución del hidrógeno, sino que es de un material base polimérica. Así que toda esa experiencia después va a servir para, bueno, poderla volcar en las aplicaciones. Y es eso lo que va a ir enriqueciendo la posibilidad de que uno vaya pudiendo avanzar en esta cadena de la tecnología del hidrógeno. Gracias, Fabiana. Gracias, Ezequiel. Otra pregunta de Federico Diarte para Fabiana. ¿Qué posibilidades hay de capturar el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en cuánto tiempo sería posible lograrlo? Bueno, ahora hay a escala, es más que piloto, es una escala, digamos, es previa a la comercial. Hay al menos una planta, que es la que ahora fue uno de esos proyectos financiados por Bill Gates, pero ya estaba la planta construida, que está capturando dióxido de carbono del aire, tiene grandes ventiladores, que quizás ustedes lo han visto, y que hacen pasar ese gas a través de unas resinas que son parecidas a las resinas de intercambio iónico, que son capaces de capturar el dióxido de carbono y también se las puede regenerar fácilmente. Sin gasto energético. Esta reacción ocurre a temperatura. Sin gasto energético me refiero muy bajo en comparación con otros sistemas base aminas o otros conocidos en la industria. Y esto está en plena etapa de obtención de datos, de prueba, pero a escala de relevancia. Así que, bueno, yo creo que se va a tener cada vez más información. Hay otras alternativas para capturar dióxido de carbono del aire. Algunas de estas cosas se utilizan, por ejemplo, en las misiones espaciales, pero ahí entra en juego el costo. En una misión espacial, capturar el dióxido de carbono directo del aire por alguno de los métodos que son las soluciones, por ejemplo, alcalinas, se puede usar porque el costo de una misión espacial es altísimo, pero eso después no puede usarse en una aplicación masiva, obviamente porque no es rentable, ¿sí? Bien, gracias, Fabiana. La siguiente pregunta de Laura está un poco relacionada a lo que acabas de mencionar. Dice si el costo económico hace estos procesos viables, además de amigables con el ambiente, o el costo es demasiado alto. En el caso del hidrógeno azul, les puedo decir que la meta es buscar un hidrógeno que esté, que sea limpio, que sea más amigable con el medio ambiente y que tenga un costo entre 3 a 3,5 dólares por kilogramo de hidrógeno. Eso es porque más o menos se hace una cuenta que lo tienen que comparar con 4 galones de gasolina, de un combustible líquido, y esa cantidad de energía, la de 4 galones, es la equivalente a 1 kilo de hidrógeno. Entonces hay que competir con lo que hoy está en el mercado para la obtención de energía, que son los combustibles. Entonces se busca un precio entre 3 a 3,5 dólares por kilo de hidrógeno. Cuando uno le adiciona a la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, por ejemplo de gas natural por reformado, le ponemos una etapa de captura, es rentable, sinceramente es rentable. El proceso llega a ese valor, entre el orden de 3 a 3,5. Pero lo que hay que hacer en muchos casos es la inversión. Lo que hay que ver es si uno no tiene la planta de captura instalada, porque eso, por ejemplo, en Argentina no hay, si hay en Estados Unidos. Entonces, ahí necesitas la inversión, que es el costo de capital, y después, bueno, tenés que tener en cuenta los costos operativos. Pero en la estimación global, a nivel mundial, si uno puede amortizarlo, pensando que ya tenés las plantas instaladas, incluyendo estos costos, es rentable el hidrógeno azul. Pero me parece que, digamos, que esa contesta a tu pregunta. Lo que a mí me parece que vale la pena uno plantearse que el escenario de cada país no es igual. Europa no tiene recursos fósiles, Japón no tiene otras alternativas. Entonces, ellos, obviamente, si no tienen nada, ¿qué tenían ahora? Un lindo gasoducto que venía de Rusia y tenemos la guerra. Entonces, el escenario con el que ellos se encuentran es muy diferente que nosotros. Es decir, no es que la solución energética a nivel mundial sea para todos el hidrógeno verde.
quizás la posición a futuro para Argentina sea un mix, y hay que hacer las estimaciones en papel, económicas, para poder ver si efectivamente lo que pareciese que es así, y analizar diferentes escenarios, tener una mente abierta y poder contemplar otras opciones. Pero nuestra situación, la foto de hoy nuestra, no es la de Europa. Por ejemplo, que es uno de los países que está armando una ruta de hidrógeno muy fuerte. Estados Unidos también, por supuesto, está haciendo una ruta de hidrógeno. Quizás tengamos más parecidos con Estados Unidos en cuanto a las distancias, a que también cuentan con recursos fósiles, y entonces pueden hacer una combinación o unas transiciones que son diferentes. Japón, Europa no tiene otra alternativa. Están importando en este momento toda su energía. ¿Sí? Fíjense que no aceptan energía nuclear, pero se la compran a Francia. Es decir, en general los países europeos, el único que siguió con energía nuclear es Francia, y compran toda la energía a Francia. Digo, son cosas para pensar, que a veces lo que uno ve como un modelo es un modelo para un escenario que no necesariamente es el nuestro. Gracias, Fabiana. Bien, la última pregunta de Sofía Delgado dice: buenas tardes, pregunta para Ezequiel. Justo se me fue la conexión cuando estaba explicando el caso de electrólisis mediante óxido sólido. Pregunta qué sería R&D y más D. Bueno, claro, R&D es porque viene de inglés, pero en español es I+D, investigación y desarrollo. Estábamos comentando que esa tecnología hoy en día le falta un poco más para estar así como comercial y masiva como las otras que teníamos, pero que tenía una potencialidad muy alta. Y el estadio en el que está tampoco es en un I+D inicial, ¿no? O sea, hay un trayecto recorrido en el mismo, o sea, y se le ve mucha potencialidad por el tema de la alta temperatura. Buenísimo. Gracias, Ezequiel. Bueno, realmente es admirable el trabajo de ustedes, Fabiana y Ezequiel. Así que en nombre del capítulo de la IPG, de jóvenes profesionales de Argentina y de la comunidad científica de la región, agradecemos por dedicarnos su tiempo, su disposición y por compartirnos sobre todo el conocimiento, que es muchísimo, súper extenso. Así que estamos sumamente agradecidos. Acá proyectamos un merecido reconocimiento por su invaluable labor en este ciclo de conferencias de transición energética. Realmente súper valioso su aporte. Gracias también nuevamente a todos los asistentes por su participación, sus inquietudes, sus preguntas y enriquecer de esta manera estas dos ponencias. Así como también queremos agradecer a la Universidad Nacional de Salta por el apoyo con la plataforma. Las personas, un aviso, las personas que se han registrado mediante el formulario van a recibir el certificado, se lo estarán enviando a sus correos electrónicos en el transcurso de la semana. Y también queda a disposición, va a quedar a disposición en el canal de YouTube que pueden visitar la grabación de esta charla y de las anteriores. Así que me despido, nos despedimos desde el comité, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, Andrés. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Fabiana.